Formas de gobierno. Aristóteles. Se miran especialmente los libros 3 y 4 de la Política, destacando la clasificación que se le da mediante el número de gobernantes. Monarquía, un gobernante; aristocracia, pocos gobernantes; democracia, muchos gobernantes. Junto con esto están sus eminentes corrupciones. La monarquía se degenerará en tiranía, la aristocracia en oligarquía. Tan solo la democracia se convierte en lo que Aristóteles llamará buena forma de gobierno. Maquiavelo. Se toma como referente El Príncipe, donde se reducen a dos las formas de gobierno: monarquía y república. En esta última, Maquiavelo une a la democracia a la aristocracia. Hace hincapié en diferenciar el gobierno de uno solo al de la asamblea o colectivo, ya que en este último la voluntad no es de uno solo, y se deja acoger a ciertas reglas para poder llegar a conciliaciones colectivas. Montesquieu distingue nuevamente tres formas de gobierno: monarquía, república y despotismo. Este último se diferencia de la monarquía en el sentido de que no existen ni leyes ni frenos. Montesquieu distingue tres factores o principios que generan obediencia en las diferentes formas de gobierno: el honor en la monarquía, la virtud en la república y el miedo en el despotismo. Hegel usa esta tipología para designar etapas de la humanidad: la primitiva con el despotismo oriental en el seno de los grandes estados orientales, la época de las repúblicas con la democracia griega y la aristocracia romana, finalizando con las monarquías cristiano-germanas. Kelsen. La única manera rigurosa para distinguir una forma de gobierno con otra consiste en reconocer el diverso modo en que una constitución regula la producción del ordenamiento jurídico. Estos ordenamientos son ejecutados de dos maneras: de arriba hacia abajo, cuando en la creación de normas no participan los que van a ser afectados por las mismas; de abajo hacia arriba, cuando quienes hacen las normas son los que se ven directamente afectados, es decir, para quienes van dirigidas esas normas. Kelsen llama a estas formas heterónima y autónoma respectivamente, y les corresponden dos formas de gobierno perfectas: la autocracia y la democracia, unificando así la democracia y la aristocracia en la forma de gobierno autocrática, es decir, donde uno solo es libre, mientras que en la democracia, mediante la formación de voluntad colectiva, se lleva a cabo el principio del pueblo que se da las leyes a sí mismo. El Estado moderno nace con el Estado monárquico, donde la república pasa a ser el Estado de los antiguos o de estados pequeños, mientras que aquel nace el Estado de la modernidad. Un hecho curioso es que la República Federal de las 13 colonias americanas se da en una constitución monárquica, donde el eje del Estado no hereda el poder, sino que se elige. El peso del poder se desplaza así del rey al parlamento, se convierte entonces en una forma parlamentaria de gobierno. Se ha transformado en una forma mixta de gobierno: monarquía y república. Finalmente, no importa quién tenga el poder, si el rey o el presidente. En la monarquía hay un juego de poderes entre el gobierno y el parlamento mediante la confianza y la desconfianza. En la segunda, hay una distinción de poderes entre el gobierno y el hacer de las leyes. Esta distinción ha sido suplantada por tipologías más atentas a la relevancia de los poderes reales. Hay que considerar, primeramente, que el poder real no siempre es un poder formal. Hoy ningún tipo de gobierno puede dejar a un lado el papel de los partidos políticos, ya que han hecho necesaria la agregación de las demandas provenientes de la sociedad. Si se deja por fuera la forma en que se disponen las fuerzas políticas, por lo que el gobierno toma pies y manos, influye en la separación de poderes. Se habla de sistema, no monopartidistas y monopartidistas. En el primero, el poder puede ser compartido y elegido directa o indirectamente. En el segundo, solo uno tiene el poder para sí, es decir,
tiene toda la estructura del poder. Otras tipologías de gobierno. Es entendida por la clase política elegente, que según Gaetano Mosca, es el conjunto de las personas que detentan el poder efectivamente. Se entiende de esta manera que el gobierno en toda organización política pertenece a unos pocos, siendo así todos los gobiernos son oligárquicos, pero aún existen diferencias con respecto a la formación y organización de esta clase política. Se distinguen dos clases, cerradas y abiertas. En una el poder viene de arriba y en la otra el poder viene de abajo. Se dice que existe una élite política para referirse a otro tipo de formas de gobierno, es decir, a la distinción que alguna vez hizo Schumpeter entre gobiernos democráticos en los que existen muchas élites y gobiernos autocráticos en donde persiste el monopolio del gobierno de una parte, es decir, de una sola y exclusiva élite. Sistemas políticos. Las relaciones entre los contribuyentes a mediar en los conflictos, cohesión del grupo y defensa frente a otros grupos. Se da una distinción introducida entre otras cosas por Almond y Powell de los sistemas políticos con base a dos criterios de diferenciación, los roles y la autonomía de los subsistemas. Son cuatro. El primero, baja diferenciación de los roles y baja autonomía de los subsistemas. Se dan sociedades primitivas. Baja diferenciación de los roles y alta autonomía de los subsistemas. Se dan las sociedades feudales. Alta autonomía y baja diferenciación de los roles de los subsistemas. Se dan las monarquías. Alta diferenciación de los roles y alta autonomía de los subsistemas. Se dan estados democráticos contemporáneos. Gobierno mixto. Es una combinación de las formas de gobierno puras. No obstante, Platón une a la democracia y a la monarquía para que así exista la libertad y la concordia. Aristóteles une la oligarquía con la democracia para definir la buena forma de gobierno. Publio, entre otras cosas, expone la más completa teoría del gobierno mixto, con la Constitución romana, en donde los cónsules representaban el principio monárquico, el senado el oligárquico y los comicios el democrático. Este tipo de gobierno es superior, puesto que cada órgano puede obstaculizar a los otros o colaborar con ellos, y ninguna de sus partes excede su competencia y sobrepasa la proporción.